Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia es pilar y base de la verdad. Primera de Pedro 3:15. Estad siempre dispuestos a dar respuesta a quienes os pidan razón de vuestra esperanza o de vuestra fe. Vimos en este curso de apologética, en primer lugar, una introducción donde definimos qué era la apologética como una rama de la teología que trata de explicar de manera racional los fundamentos de la fe. Vimos entonces también que la apologética era una respuesta a aquello que nos dice el apóstol San Pedro, primera de Pedro 3:15, aprendan a dar respuesta a quien nos pida razón de su esperanza. Vimos también que se requiere una serie de argumentos, que estamos hablando de una aproximación racional a la fe, sin caer en el racionalismo, que sería búsqueda de la verdad. El racionalismo, una búsqueda de la verdad que prescinde de la fe, y el fideísmo, una búsqueda de la verdad que prescinde de la razón. O sea que ambos extremos son dañinos. Fe y razón, fe y razón. La fe, por supuesto, necesaria, la razón, por supuesto, necesaria. Juan Pablo II dice, son las dos alas que nos llevan al conocimiento de la verdad. ¿Qué pasa cuando un avión pierde un ala? Empieza a girar sobre su propio centro y empieza a caer. Necesita las dos alas para poderse desplazar. Y empezamos a ver acá los niveles de la apologética. Dijimos que, y con eso vamos a empezar de una vez a proponer el programa completo del curso. Dijimos que el primer nivel es apologética hacia los no creyentes. ¿Cierto? Sí. Primer nivel. Y estamos en ese primer nivel de la apologética. Estamos hablando de la apologética hacia los no creyentes, que básicamente son 3 capítulos. Sobre la existencia de Dios, que ya lo vimos. Hoy vamos a hablar de la Iglesia Católica en la historia. Y finalmente, en la próxima clase vamos a hablar, si Dios quiere, del laicismo. El laicismo, que lo vamos a entender pues, más adelante, ¿no? Sigamos con el marcador rojo. Después dijimos una apologética hacia creyentes no cristianos. Hacia creyentes no cristianos. Y cuando hablamos de creyentes no cristianos, entonces estamos hablando fundamentalmente de judíos, musulmanes, que son personas que creen en Dios, pero no son cristianos, no son cristianos. Entonces aquí sobre todo nos vamos a centrar, como lo habíamos dicho desde el inicio, nos vamos a centrar en Jesucristo como un personaje histórico. Vamos a ver los argumentos que demuestran que Jesús existió, porque hubo alguna época de la historia donde se llegó a dudar de la historicidad de Cristo. Se llegó a pensar que Cristo era simplemente una idea que los primeros cristianos inventaron. Y vamos a hablar de que Jesucristo es Dios. Vamos a hablar de la divinidad de Cristo. Bien. Después, en un tercer nivel, apologética con cristianos no católicos. Cuando hablamos ya de cristianos no católicos, nos referimos a los hermanos protestantes, tanto en su rama histórica, luteranos, calvinistas, anabaptistas, anglicanos, etcétera, como también en su rama no histórica, o digamos en su rama más sectaria, que los pentecostales, todas las asambleas de Dios vivo, todas estas iglesias que vamos viendo que se van multiplicando, que más o menos pues tienen un ataque similar respecto a la fe católica. Entonces ahí vamos a hablar de Pedro y el papado, del cisma de Oriente, del cisma luterano, de la fe y las obras de la Iglesia y la Biblia, las imágenes, objetos que sanan, la Virgen María, una cantidad de temas. Y tenemos un apéndice al final, que es
apologética a católicos, no católicos. Hay católicos, no católicos. Por ejemplo, las católicas por el derecho a decidir. Una organización feminista abortista que se llaman a sí mismo católicas. Una cosa absurda. Pero bueno, no nos referimos a esa radicalización de la blasfemia, sino de la gente que anda por ahí diciendo que yo soy católico, voy a misa, pero no creo en el Papa, soy católico, voy a misa, pero ¿cuál infierno? Soy católico, voy a misa, pero ¿cuál virginidad de María? Hay que reinterpretar las escrituras, todo es un mito. Bueno, vamos a ver. No sé hasta dónde alcancemos, voy a tratar de... Siempre digo que voy a tratar, pero es mentira, ustedes saben que es mentira. Saben que yo muerdo todos los anzuelos que me ponen y cualquier pregunta, ¡cac!, inmediatamente muerdo y quedo engarzado ahí. Voy a tratar de que seamos muy concisos. Ya vimos la primera clase sobre la existencia de Dios y dimos argumentos racionales sobre la existencia de Dios. ¿Se acuerdan que vimos una larga clase sobre eso? Esgrimimos varios argumentos, el argumento cosmológico, el argumento moral, el argumento de San Anselmo, que llaman el argumento ontológico, el argumento de la estética también lo vimos, que decía, algún autor decía, existe Dios porque existe la música de Juan Sebastián Bach. O sea, que tal belleza no puede proceder sino de la existencia de un ser superior. Entonces, es apelar como a los trascendentales. Bueno, los que no han visto la clase, vamos a pasársela para que la vean, porque hoy nos vamos a dedicar a esta segunda parte, la iglesia y la historia, señoras y señores. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Con más de 1 billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Jesús sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro, «Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita católicosregresen.org hoy mismo. Después de este video que acabamos de ver entonces, vamos a proceder a hacer una especie de zoom in en cada uno de estos aspectos de la iglesia. Vamos a ver una charla hoy que se llama La iglesia en la historia. La iglesia en la historia. ¿Y por qué empezamos con esto? Señores, porque nos encontramos en un mundo que detesta a la iglesia. Y esto no es nada nuevo. El Señor nos dijo, el mundo os odiará. Además nos dijo que el mundo, los hijos de las tinieblas, son más astutos que los hijos de la luz. Y gracias a esta astucia del mal y del maligno, se ha generado un clima antieclesial sin precedentes en la historia de la humanidad. Hoy respiramos un clima antieclesial sin precedentes en la historia de la humanidad. Entonces, lo primero que tenemos que decir es partir de lo que dijo Aristóteles. Aristóteles dijo que si la religión es una constante en la historia de los pueblos, ha de ser porque pertenece a la esencia misma del hombre. Entonces, la religión pertenece a la esencia misma del hombre. Pertenece a la esencia misma del hombre. ¿Qué significa la palabra religión? Viene del latín religare, que significa unirse. Unirse a. ¿Ok? Entonces, la religión es unirse a un ser superior, unirse a Dios. Entonces, la religión ha estado presente en todas las historias
en todas las épocas de la historia de la humanidad, en todas las culturas, en todos los pueblos, independientemente de su raza, independientemente de su geografía, independientemente de lo que hayan vivido, haya estado presente la religión, ¿ok? La religión. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque hoy, como estamos en la apologética de los no creyentes, uno de los argumentos que permanentemente se esgrime es que la religión ha significado una desgracia para la humanidad, que nunca ninguna ideología ha ocasionado más muertes que la religión, una cosa absolutamente absurda. Le menciono solo una ideología que ha producido no solo más muertes que todas las guerras religiosas, sino más muerte que la suma de cualquier otra ideología. Sume todas las otras ideologías, y entendía las religiones también como ideologías. Y todas juntas no logran matar la gente que mató el solo comunismo. Más de 100 millones de muertos. Todas las religiones, incluso las religiones más salvajes, las religiones que tienen un principio guerrerista, ni siquiera esas han logrado asesinar tantas personas como el comunismo ateo. Y como el fascismo, por ejemplo, como los nazis, que ocasionaron una guerra de 50 millones de personas, que también es una ideología atea, fundamentada en un ateo, fundamentado en el superhombre de Federico Nietzsche. ¿Ok? Entonces, señores, estamos hablando de la religión porque vamos a reivindicar el nombre de la fe. Vamos a reivindicar el nombre de los que creemos. Y la idea con la que vas a quedar al final de la charla de hoy es, Dios mío, la fe ha estado presente en prácticamente todo lo que yo hago. Y prácticamente todo lo que conocemos hoy tiene un principio en la fe católica. No me voy a detener a hablar de las otras religiones, lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de que Jesucristo es Dios, pero vamos a dedicarnos entonces específicamente a la fe católica, Lo primero que decimos entonces es que la religión pertenece a la esencia misma del hombre, pero resulta que religare, el hombre se unía a Dios. Todas las otras religiones se unían a Dios. Resulta que en el cristianismo no fue el hombre el que buscó unirse a Dios, sino Dios el que buscó unirse al hombre. Dios el que vino al hombre. En las otras el hombre iba a Dios. En el cristianismo Dios viene al hombre. Y eso es absolutamente nuevo en cualquier religión. Absolutamente nuevo. Es Dios, no el hombre el que busca a Dios, sino Dios el que busca al hombre. Dios el que se encarna, el que toma condición humana para redimirnos. Bien. Y en medio de todas las religiones que existían en la antigüedad aparece la religión cristiana, en la que Dios se hace hombre, pero que es la única que puede decirse es la religión de la razón. La religión de la razón. ¿Y por qué decimos esto de la religión de la razón? Claro, la religión cristiana es heredera de la fe judía. Nosotros somos judeocristianos. Y Dios se reveló en el Antiguo Testamento a nuestro padre Abraham, y desde ahí nos empezó a mostrar una religión del todo única. Todos los pueblos que circundaban a Israel eran pueblos politeístas, todos creían en muchos dioses. Israel era el único pueblo monoteísta, el único pueblo que tenía la convicción de que existía un solo Dios y de que ese Dios era el Dios verdadero. Porque ¿qué otro Dios hay tan grande como tú? ¿Qué otro Dios que esté tan cerca de su pueblo como tú? Dice el Salmo. Entonces, Israel tenía esa convicción, pero no solo tenía esa convicción. En el libro de la sabiduría, en el capítulo 11, versículo 21, dice que Dios ordenó todas sus cosas por su medida, su número y su peso. Que todas las cosas están ordenadas con medida, número y peso. Y esto empezó a dar una convicción al pueblo de Israel, que luego heredará el cristianismo, y es la convicción de que las cosas no son Dios, las cosas son creación de Dios. Escúcheme que esto es muy importante. Todas estas otras religiones que consideraban el sol como su Dios, la luna como su Dios, las estrellas como su Dios, los becerros como su Dios, las vacas sagradas como su Dios, las prostitutas como su Dios, el cristianismo viene a decir, no, Dios es el creador de todo,
pero Dios no es todo. Eso se llamó el panteísmo. Pan es todo, theos, Dios, todo es Dios. El panteísmo fue una herejía, el panteísmo fue siempre una desviación de la fe auténtica, y la fe judía y luego la fe cristiana, todavía con más radicalidad, entendía que todo es creación de Dios, pero no todo es Dios. Y como creación de Dios, y escúchenme que esto es muy importante para todo el desarrollo científico que se hará posteriormente, como creación de Dios, Dios ha establecido y grabado en la creación unas leyes. Esto que podemos decir es la despersonificación o despersonalización de la creación. Que es propia del cristianismo, porque todos los otros eran básicamente la creación. Pensemos, por ejemplo, en las religiones griegas, en las religiones romanas, pensemos en esos dioses, el dios del agua, del fuego, el fuego se manifestaba como con una personalidad propia, había como que la naturaleza misma tuviera una personalidad. Entonces no se podía estudiar algo que tuviera una personalidad porque sería siempre impredecible. La creación no podía predecirse porque la creación misma tenía como una personalidad. Lo que vino a decir el cristianismo es, no, venga, el agua no tiene una personalidad, el agua, no hay un espíritu del agua, no es Poseidón el dios del agua, el que por caprichos decide si hay una marea alta o una marea baja. No son los dioses los que deciden que hayan estaciones, no, hubo un Dios que nos creó y que estableció unas leyes en la creación, pero no es el capricho de un Dios que hoy decide que llueve y mañana decide que no llueva, o que hoy decide que suba la marea y mañana que no. Y esto es muy importante porque nadie se atrevía a estudiar el orden del cosmos, porque es que no puede haber orden en medio del capricho. Si eran los dioses los que destinaban las cosas, pues todo era un capricho de los dioses. ¿Quién iba a dedicarse detenidamente a buscar unas leyes inmutables, unas leyes permanentes, unas leyes universales en una creación que tiene un Dios caprichoso o que tiene personalidad caprichosa que va haciendo cada cosa? Esto, señores, fue lo que permitió el desarrollo científico de Occidente. Por eso, no es casualidad que el desarrollo que tenemos hoy en la cultura occidental sea el desarrollo más grande conocido en la historia de la humanidad. Otras culturas, con sus ancestros, con sus cosas lindas, hermosas, no han tenido los desarrollos tecnológicos, científicos, los desarrollos a todo nivel que ha tenido precisamente la cultura que formó el cristianismo, que se llama la cultura occidental. Y la base fue esto, la base fue que los cristianos entendimos desde siempre que la creación no es Dios, que la creación es de Dios, pero que no es Dios, y que esa creación tiene unas leyes porque Dios es un Dios de orden, y por consiguiente se puede estudiar el orden en la creación. Contrario a lo que muchos piensan, que la religión cristiana retrasó la evolución de la historia, la evolución de la ciencia. Eso es absurdo. ¿Por qué precisamente fue que en la cultura cristiana se dieron los grandes desarrollos científicos? No se debe que se hayan dado a pesar de la iglesia, sino que se dieron precisamente por la iglesia y por el cristianismo, como lo vamos a demostrar hoy. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Muy bien. Esto, Antiguo Testamento. Gracias a esto despersonalizamos la creación, la entendimos en su punto adecuado, le quitamos ese carácter mitológico que tenía y entendimos es creación de Dios. Pero resulta que además el cristianismo cree en la encarnación. Dios se hace hombre. Ustedes dirán, pero ¿eso qué tiene que ver con la ciencia? Ya lo vamos a entender. Para nosotros hoy es muy fácil entender la ciencia, el valor de la creación, el valor del método científico, el valor de todo lo creado, es muy fácil entenderlo. Pero, señores, resulta que había religiones que consideraban que todo lo material era malo, todo lo material era demoníaco. El maniqueísmo, los docetas, el gnosticismo, era gente que decía, hay un Dios de lo espiritual y hay un Dios de lo material. El Dios de lo material es un Dios malo, el Dios de lo espiritual es un Dios bueno. Por consiguiente, lo material es malo, no hay cómo estudiar lo que es malo. No hay cómo detenernos a ver las leyes de una creación que es perversa, que es mala. Lo único que podemos hacer es liberarnos de la creación material.
Entonces el cuerpo es la cárcel del alma. Entonces Jesús, decían algunos cristianos gnósticos, Jesús en realidad no se encarnó en carne y hueso, sino que Jesús simplemente era una apariencia humana. Pero él seguía solo siendo espíritu porque no podían entender cómo Dios se hacía carne, si la materia era lo peor. El cristianismo siempre reivindicó, defendió a capa y espada la encarnación del Verbo, y siempre San Juan desde su libro, el Evangelio de San Juan, desde el primer capítulo del Evangelio, dice et verbum caro factum est, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne. El capítulo 1, el prólogo de San Juan. ¿Y esto por qué? Porque quiere resaltar que Dios se hace carne, que Dios se hace materia, y desde ese momento a nadie le puede quedar duda que la materia es creación de Dios y que la materia es buena. Por consiguiente se puede estudiar, se puede estudiar. Esto no lo piensan muchas otras culturas, esto no lo piensa el budismo, esto no lo pensaban en las culturas orientales, y por eso ya no se dieron grandes desarrollos científicos, porque nunca se detuvieron a estudiar, nunca de alguna manera desligaron ese pensamiento de la materia mala, y por consiguiente nunca pudieron hacer avance. Esto se debe a la fe cristiana. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Y después de Dios? Nadie como María. Por eso, un sacerdote, el padre Stanley Jackie, doctor en física, teología y galardonado como historiador de la ciencia, dice que la cultura árabe, babilónica, china, egipcia, griega, hindú y maya, en ninguna de ellas pudo surgir la ciencia tal como la conocemos hoy. En toda la ciencia nació muerta, dice él. Esa es la expresión que utiliza. La ciencia nació muerta. ¿Por qué? Porque no tenían estos elementos de un Dios creador, o por lo menos con esa claridad, y no tenían esos elementos de la encarnación del Hijo de Dios. No tenían esos elementos. Por consiguiente, no tenían cómo desarrollarlo. Ahora, uno dice, pero ¿hay grandes científicos de alguna de estas religiones? Sí, pero desafortunadamente no son gracias a esas religiones, sino a pesar de esas religiones. Uno ve, por ejemplo, en el siglo XI, Averroes, Avicena, unos grandes filósofos musulmanes, pero esos grandes filósofos musulmanes no gozaban de la aprobación de sus líderes musulmanes. Los consideraban como una gente que se estaba alejando de la auténtica fe musulmana. No así, en cambio, los grandes científicos cristianos, que siempre gozaron de la aprobación, gozaron del estímulo, gozaron incluso del aporte económico de la iglesia, de los papas, de los obispos, de los cardenales, de los sacerdotes, como lo vamos a ver ahora. ¿Me repite, por favor, padre? Se le puede escribir el nombre. Stanley Jackie. Voy a ponerlo acá. Bien. Muy bien, estamos apenas en la introducción. Ya vamos a empezar a ver una cantidad de cosas que ustedes van a decir, ¿en serio? ¿Eso se lo debo a la iglesia? ¿Qué? ¿Por qué a mí nadie me había dicho esto? ¿Cómo? ¿La iglesia intervino en esto también y en esto? Desde las cosas más importantes hasta las cosas más secundarias. Vamos a ver ahí la mano de hombres de fe, de sacerdotes, de la iglesia, de papas, de obispos. Para terminar esta introducción de este tema, hay que hablar de el complejo católico. El complejo católico. No me refiero a un católico que tenga demasiadas teorías complejas, o sea, una persona demasiado compleja de entender. No, me refiero a la infravaloración, a la baja autoestima, para hablarlo pues en términos modernos, del católico. El católico se siente acomplejado por ser católico. Todo el mundo hoy defiende sus ideas con libertad. Uno ve la niña vegana que es capaz de decirle a todo el mundo que es vegana, posa de vegana en todas partes, en pleno salón se pone de pie a hablar contra los toros, contra todo el mundo, y los que comen carne todos son unos desgraciados, y todo el mundo, oh, qué maravilla, qué admiración, todo el mundo la felicita, no tiene miedo de decir eso. El rastra, el Bob Marley, va allá, prende su pucho de marihuano, porque la libertad, y todo el mundo, oh, qué maravilla, oh, qué belleza. Por allá el otro, con el tercer ojo, medio hinduista, llega, lo ven ahí saliendo de clase, haciendo su posición, flor de loto. ¡Oh! ¡Qué respeto! Qué manera de practicar su religión tan hermosa! ¡Qué belleza!
El musulmán, incluso si viéramos un musulmán tirado en la calle, dirigido hacia la Meca, haciendo sus plegarias, diríamos, qué belleza. Pero si ven un católico o un cristiano con la medalla de la Virgen, le dicen, pero te pareces un fanático, te pareces a Daddy Yankee, ¿qué es eso que estás cargando ahí? ¿Cómo se te ocurre? Pero hombre, por esa cadena, esa medalla, no, hombre, te van a atacar. Si de repente alguno le diera por... Entramos a un McDonald's, por ejemplo, con algunos misioneros una vez, y ahí estaban dos personas LGTB abrazaditas, dándose picos, tal cosa, porque ellos dicen que son favorables pues, a esas políticas, que son amistosos, amigables a ese tipo de cosas. Y yo decía, ¿y qué pasara si en este momento todos nosotros nos pusiéramos acá de rodillas y empezáramos a rezar el rosario? O sea, ¿qué pasaría? No le estamos insultando a nadie, simplemente vamos a rezar el rosario. Con seguridad incomodaríamos a la gente, con seguridad pasaría lo que pasa, por ejemplo, hoy en los trenes de Río de Janeiro, uno va y dice en el tren de Río de Janeiro, por favor, no haga oraciones en público. Usted puede besarse en público con otro hombre, usted puede empelotarse en público, usted puede hacer cualquier cosa hoy en público, menos rezar. Dice los trenes específicamente de Río de Janeiro, lo vi en la Jornada Mundial de la Juventud. Y apenas leí eso, empezamos, Dios te salve María, llena a rezar con más fuerza, a ver que nos saquen a 3 millones de jóvenes del tren, de los trenes que estábamos yendo a Copacabana para encontrarnos con el Papa. No tenían cómo, pero hay un prejuicio. De hecho, un profesor, famoso profesor historiador de la Universidad de Pensilvania, se llama Philip Jenkins. Es historiador, no católico, es protestante, no es católico, pero es una eminencia a nivel mundial de la Universidad de Pensilvania. Dice que el último gran prejuicio es el prejuicio anticatólico. Anticatolicismo. El último gran prejuicio. Dice él que prácticamente hoy no se puede hablar contra nadie ni contra nada, solo contra el catolicismo. Usted dice hoy algo contra algún judío, que no está bien, pero la Liga Antidifamación Judía viene con todo su peso económico a aplastarte. Usted diga alguna cosa, por ejemplo, contra el lobby LGTB, y entonces viene la fuerza de ese lobby, financiado internacionalmente por cualquier cantidad de organizaciones, viene a hacerlos poner de rodillas, como una pobre niña, youtuber colombiana, una niña Kika, que dijo simplemente, yo respeto a todo el mundo, pero no estoy de acuerdo con el matrimonio gay, tuvo que pedir perdón 15 días seguidos en su canal, porque casi la acribillan y casi la matan, intolerante, homofóbica, tuvo que explicar 15 días seguidos que ella no se refería a eso, que tal cosa. Un jugador de fútbol, no sé, creo que fue del Junior, vio una lechuza, pateó la lechuza y tuvo que salir por todos los periódicos y todos los noticieros 8 días pidiendo perdón de rodillas porque había matado una lechuza. Pero en cambio, con la Iglesia Católica pueden barrer, trapear, escupir, pueden limpiar las heces y a nadie le importa. A nadie le importa, es el último gran prejuicio. ¿Saben por qué? Porque los católicos somos unos dormidos, porque los católicos no defendemos nuestra fe. Y les quiero leer una entrevista que le hicieron al director de la película 2012. Ustedes se acuerdan de la película 2012, de acuerdo a un supuesto calendario maya, en el año 2012 se acababa el mundo, entonces este tipo, que fue el mismo director del Día de la Independencia, creo que fue, o sea, de películas así muy catastróficas, aprovechó pues el tema e hizo una película. Lo interesante es que en la película él acaba el mundo, un cataclisma nuclear, un cataclisma, mundial, y tumba la cúpula de San Pedro, ahí muere el Papa, la cúpula de San Pedro, la de Miguel Ángel, cae y aplasta a cualquier cantidad de gente. Entonces en una entrevista él dijo lo siguiente, se llama, de apellido Emmerich, dice, yo quería destruir la Kaaba, el epicentro de peregrinación de los musulmanes en la Meca. Él quería, también en la película, mostrar cómo el lugar de culto más importante de los musulmanes, que es la Meca, y ustedes han visto ese cubo gigante que hay ahí, y yo quería destruir eso. Pero Gerald, un amigo, me dijo que él no quería tener una fatua sobre su cabeza y tenía razón. O sea, que no quería tener la persecución de los musulmanes sobre su cabeza y tenía razón. Una fatua es como una persecución legal, pero sabemos que no solo persecución legal. Es que los de Charlie Hebdo en Francia escribieron algo contra Mahoma y los entraron y los mataron a todos.
Este tipo hubiera acabado con la Meca, pero es que en 2 minutos le vuelan sus 4 paredes del estudio, en 2 minutos. Lo vuelven nada. Entonces, con los musulmanes no se mete. Pero miren lo que dice. Estamos todos en el mundo occidental, donde puedes destruir los símbolos cristianos. Pero si haces eso con el mundo musulmán, tienes una fatua. Tampoco era un componente imprescindible, así que deseché la idea. Miren lo que dice este tipo. Dolorosamente cierto, vulgarmente cierto. Estamos en Occidente donde puedes destruir los símbolos cristianos. Con lo único que tú puedes hoy hacer burla es con la fe cristiana. ¿Por qué? Porque tenemos un gran complejo. Porque nos hemos creído toda la basura que nos han dicho muchas veces en la universidad de que la iglesia es la culpable de todas las desgracias que existen, de que nosotros hemos sido los homófobos, de que la Edad Media fue el oscurantismo, de que nosotros somos los retrasados de la historia, de que si no hubiera sido por la iglesia estaríamos en un mundo mucho mejor. Eso es una relectura marxista de la historia. Eso quiero que entiendan, es carreta y mentira satánica y demoníaca. Eso es mentira demoníaca, es técnica marxista. Una mentira repetida es una verdad asumida y nos lo llevan diciendo tanto que nosotros nos hemos creído que es así. Nos hemos creído que es así. A ver, por ejemplo, ustedes cómo defienden cuando algún profesor les habla de cómo la iglesia torturó a Galileo Galilei antes de quemarlo. ¿Ustedes cómo defenderían eso? ¿Cómo lo torturó antes de quemarlo? Muchos ni siquiera saben quién es Galileo Galilei. Ahí no lo quemaron. Tiene toda la razón, a él no lo quemaron. Pero entonces cuando lo torturaron, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo defienden ustedes la tortura de Galileo Galilei? Es que tampoco lo torturaron. Es que no sabemos ni quién es Galileo Galilei. Pero nuestros profesores en la universidad, que tampoco tienen ni idea muchas veces, el profesor de educación física hablando de Galileo Galilei, impresiona a todo el mundo. Y entonces, uno se siente avergonzadísimo. Cuando hablan de las cruzadas, uno agacha la cabeza. Cuando hablan de la Inquisición, uno siente una vergüenza monumental. Cuando hablan de cualquier cosa de estas, uno siente que es una lepra el ser católico, que ser católico te da una ciudadanía de segunda clase. Hay un libro que les recomiendo que todos nos deberíamos leer, se llama Leyendas Negras de la Iglesia. Leyendas Negras de la Iglesia. Lo encuentran incluso en internet, lo pueden descargar en PDF. Leyenda Negra de la Iglesia de Vittorio Messori. Vittorio Messori. Es con doble T. Un periodista católico italiano. Es un librazo, un librazo. Ahí el tipo va destruyendo una a una cada una de las leyendas negras, que la colonización, ahora hace poco los 500 años de la conquista, agachábamos la cabeza, sentíamos una vergüenza monumental, qué pena que fueron los católicos los que trajeron esa religión que obliga a la gente a ir a misa cada 8 días y obliga a la gente a hacer un pesebrito todos los diciembres. Y les quitamos la oportunidad a esos nobles salvajes de seguir asesinando a sus hijos, a los aztecas, de seguirlos degollando vivos para ofrecerlos a sus dioses, de esas honorables prácticas que tenían nuestros ancestros indígenas. ¡Qué vergüenza ser católico! ¿Y cómo nos atrevimos a atacar una cultura de esas misógenas que humillaban a las mujeres y que si la encontraban en adulterio las mataban? ¿Cómo nos atrevimos nosotros a venir a decirle a estos indios que las mujeres tienen igual dignidad del hombre? Pues ¿cómo nos atrevimos a contaminar esa fe ancestral de nuestros indígenas? Y hoy todo el mundo, el indigenismo, y hoy ves a todo el mundo poniéndose las manillas del indigenismo, la Pachamama, y no sé qué, y entonces empezaron inmediatamente corrientes indigenistas a hacer marchas en todas partes, y inmediatamente el marxismo empezó a aprovecharse de esto, y empezaron a ser ellos los representantes de los indígenas, de las minorías étnicas, y los católicos dormidos y avergonzados y agachando la cabeza, diciendo si es cierto, qué piltrafas, cómo nos atrevimos a hacer eso. ¿Saben por qué? Fundamentalmente por una razón, porque somos unos perezosos profesionales, porque nos da pereza leer, porque nos da pereza formarnos, porque tenemos material, pero nos da física pereza, porque vivimos pegados del WhatsApp, vivimos pegados de las redes sociales y no nos dedicamos 2 minutos a entender qué fue lo que sucedió para poder callarle la boca a uno de estos que sin nada de conocimiento vienen a aplastarte porque eres católico. ¿Quién como Dios? Este señor Vittorio Messori
al momento de hacer su libro, entrevista a Leo Moulin. Leo Moulin es un profesor de Historia y de Sociología de la Universidad de Bruselas. Ateo, pero honesto. Ateo, agnóstico, casi ateo, pero honesto, o sea, un estudioso. El tipo ya anciano le dijo a Vittorio Messori: haced caso a este viejo incrédulo que sabe bien lo que dice. La obra maestra de la propaganda anticristiana es haber logrado crear en los cristianos, sobre todo en los católicos, una mala conciencia, infundiéndoles la inquietud, cuando no la vergüenza, por su propia historia. A fuerza de insistir desde la Reforma hasta nuestros días, esa leyenda negra empieza con el protestantismo hasta nuestros días, ha conseguido convenceros de que sois los responsables de todos o casi todos los males del mundo. Os han paralizado en la autocrítica masoquista para neutralizar la crítica de lo que ha ocupado vuestro lugar. Feministas, homosexuales, tercermundialistas y tercermundistas, pacifistas, representantes de todas las minorías, contestatarios y descontentos de cualquier ralea, científicos, humanistas, filósofos, ecologistas, defensores de los animales, moralistas, laicos, habéis permitido que todos os pasaran cuentas, a menudo falseadas, casi sin discutir. Nos quedamos calladitos, lo que nos digan. ¿Ustedes son culpables de eso? Pues sí. ¿Ustedes son culpables de que asesinaran judíos? Pues sí. ¿Son culpables de que oprimieran homosexuales? Pues sí. ¿Son culpables de las corridas de toros? Pues sí. ¿Son culpables de que me salió un lunar y un barro? Pues sí. ¿Soy culpable de que sea fea? Pues también somos culpables. ¿Soy culpable de que no me caso ni en promoción? Pues también somos. De todo, por Dios. Y vosotros, casi siempre ignorantes de vuestro pasado, habéis acabado por creerlo hasta el punto de respaldarlos. En cambio, yo, agnóstico, pero también un historiador que trata de ser objetivo, os digo que debéis reaccionar en nombre de la verdad. De hecho, a menudo no es cierto. Pero si algún caso lo es, también es cierto que tras un balance de 20 siglos de cristianismo, las luces prevalecen ampliamente sobre las tinieblas. Luego, ¿por qué no pedís cuenta a quienes os las piden a vosotros? ¿Acaso han sido mejores los resultados de lo que ha venido después? ¿Desde qué púlpitos escucháis contritos ciertos sermones? O sea, es que ¿cómo viene a decirme hoy un comunista que la Iglesia Católica, que la Inquisición, si este señor apoya a Stalin, a un asesino de estos, se apoya a Mao Zedong, que mató 30 millones de personas, se apoya a Pol Pot, que mató 1 millón, 2 millones de personas en Camboya? Pues, ¿qué me va a decir usted a mí? Se apoya el aborto, que es el peor asesinato. O sea, ¿cómo nos vamos a dejar nosotros a chantar que por una Inquisición que ni conocemos, que ni estudiamos, ellos tampoco? Si estos aprueban hoy que se asesinen niños en el vientre de sus madres, eso le dije una vez a un muchacho que me empezó a hablar de la Inquisición, le dije, ¿qué me vas a decir vos si aprobás que asesinen niños? ¿Qué me vas a decir vos de lo que pasó con los católicos hace 8 siglos? Si vos hoy aprobás que asesinen un niño en el vientre de su mamá, ¿con qué autoridad moral me vas a hablar? Calladito, la cola entre las patas. Pero eso es lo que nosotros tenemos que ser capaces de responder, muchachos. ¿Quién como Dios? Me hablaba de aquella Edad Media que ha estudiado desde siempre. Y dice él, aquella vergonzosa mentira de los siglos oscuros por estar inspirada en la fe del Evangelio. ¿Por qué entonces todo lo que os queda de aquellos tiempos es de una belleza y sabiduría tan fascinantes? También en la historia sirve la ley de la causa y el efecto. Es decir, si la Edad Media fue tan aterradora como nos plantea hoy una lectura marxista, comunista de la historia, una lectura masónica de la historia, ¿por qué entonces tenemos tantas bellezas producto de la Edad Media? Entonces dice este tipo, tiene que ser la lógica de la causa-efecto. O sea, si los efectos son tan maravillosos, la causa es que debió haber sido una época maravillosa. Se llama Leo Moulin. Leo Moulin. Es historiador y sociólogo de la Universidad de Bruselas. Toda la gente que voy a mencionar acá son requete autoridades. O sea, no es el profesor de la universidad, el sombrerito gris,
o de la Universidad del Gato Alegre el que dijo, no, 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 es profesores de talla internacional y autoridades en todo el sentido. Entonces vamos a ver, después de esta breve introducción, estamos en la introducción, vamos a ver, señoras y señores, qué es lo que ha aportado la Iglesia, aportes de la Iglesia a la civilización, ¿ok? Ya dijimos un primer aporte, ¿no? Vamos a ponerlo. Primer aporte. Despersonalizar la creación. Repito, eso permitió un avance sin precedentes en la ciencia y gracias a que despersonalizamos la creación fuimos capaces de estudiarla sin ningún problema, porque si eran los dioses quienes dirigían todas esas cosas, pues yo que me iba a poner a estudiar el universo, el cosmos, cómo funciona todo, de pronto ofusco alguno de estos dioses y termina uno de esos dioses cayéndome encima. No, no, cuando dijimos, es que no, esos dioses no existen, existe un solo Dios que es el creador y que puso unas leyes inteligentes que rigen el cosmos y que rigen el universo, las pudimos estudiar. Segundo, vamos a hablar de los monjes. Los monjes. Para que me entiendan qué fue lo que sucedió. El Imperio Romano se dividió en dos: Imperio Romano de Occidente, cuya capital era Roma, Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla, Bizancio, la actual Istambul, ¿ok? Hacia el finales del siglo IV, inicios del siglo V, cae el Imperio de Occidente. El Imperio Romano de Occidente cae por la invasión de los bárbaros. La Iglesia ya había evangelizado el imperio, vienen los bárbaros y los bárbaros acaban con todo rastro de civilización. Finales del siglo IV, inicios del siglo V. Entonces llegaron los bárbaros. Los bárbaros acaban como todo rastro de civilización. De hecho, les decían bárbaros porque lo único que les entendían los europeos cuando hablaban era ba, 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 ba. De verdad, entonces por eso los llamaron bárbaros, porque no se les entendía nada, porque venían y arrasaban con todo, porque no entendían de cultura, porque no entendían de arte, porque eran capaces de ver una escultura monumental y la arrasaban, porque eran capaces de ver un anfiteatro, pero señores, de la cosa más espectacular y hermosa, y lo quemaban y lo arrasaban, y después con esas piedras las utilizaban para moler a palos a otra gente, o sea, para cualquier cosa, no les interesaba nada, agarraban una imagen, una escultura espectacular, le arrancaban una mano y con esa mataban a otra gente. Eran unos salvajes, unos salvajes. Y Europa, que estaba romanizada, que estaba heredera de la cultura griega, heredera de la cultura romana, estaba haciendo avances Europa, avances a nivel intelectual, avances a nivel político, muchos avances. Viene Roma, los bárbaros invaden y Europa queda despedazada, Europa queda en manos de nadie, Europa queda perdida. La única que fue capaz de responder en ese momento, de rescatar todo lo bueno que había en Europa, todo lo bueno de la cultura, fue la Iglesia, a través de los monjes, especialmente de San Benito. San Benito es la expresión del monacato occidental más importante. O sea, San Benito es el padre de Europa. La actual Europa es lo que es hoy, y la cultura occidental es lo que es hoy gracias a San Benito y a sus monjes benedictinos. No tenemos una idea de lo que le debemos a los benedictinos, no tenemos una idea. Ellos, estamos hablando del siglo IV, empezaron a recapitular y empezaron a recoger nuevamente la cultura. Empezaron a no dejar perder lo que había, empezaron a resguardar las bibliotecas, empezaron a resguardar todo indicio de cultura que había, ellos lo cuidaban. Mientras los bárbaros lo destruían, ellos lo cuidaban. Yo quiero que se hagan una idea de lo que fueron los benedictinos, o sea, para que ustedes entiendan qué ha significado los benedictinos en la historia de la Iglesia. Las estadísticas no hacen justicia a los logros de la orden.
aunque es de destacar que a inicios del siglo XIV, la congregación había proporcionado a la iglesia, o sea, los benedictinos, hacia el siglo XIV habían proporcionado a la iglesia 24 papas, 200 cardenales, 700 arzobispos, 15.000 obispos y 1.500 santos canonizados. Los solo benedictinos en el siglo XIV. ¿Les doy las cifras? En el siglo XIV habían generado 24 papas. Los jesuitas apenas han generado uno, pues apenas tienen, ese es el primer papa jesuita. O sea, surgieron en el siglo XVI y es el primer papa. Estos surgieron en el siglo IV y hacia el siglo XIV tenían ya 24 papas. 200 cardenales, 7.000 arzobispos, 15.000 obispos y lo más impresionante de todos, 1.500 santos canonizados. ¿Ustedes se imaginan el día que Lazos es lo único que me interesaría de Lazos? Que Lazos pueda decir, hemos canonizado, en Lazos se han canonizado siempre 8.000 misioneritos, se han canonizado, ahí va pues, con nadito de perro Lazos pues. Qué hermosura, qué lindo sería, todo lo demás no necesitamos nada. No, 1.500 canonizados. Ahora les empiezo a mencionar a lo largo. Atentos pues. La orden benedictina llegó a tener en su mayor momento de gloria 37.000 monasterios en el mundo. 37.000 monasterios. En otros dice que con 150 localidades, en Lazos que reunimos 8.000. Muchachos, esto era una orden, esto fue la columna vertebral de la cultura occidental. ¿Quién como Dios? Vamos a empezar a hablar de algunas cosillas de los benedictinos, algunas cosillas que hicieron ellos. Desarrollaron la agricultura. Hoy los conceptos que tenemos de agricultura se los debemos a los benedictinos. Dice, los monjes benedictinos fueron los agricultores de Europa. Transformaron amplias zonas del continente en tierras cultivables, asociando la agricultura con la oración. Ellos tenían, por supuesto, la regla del Evangelio, Mateo, capítulo 6, versículo 33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El ora et labora. Primero ora, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás se dará por añadidura, et labora, y trabaja. Entonces, fueron los agricultores, pero ustedes dirán, no, pues que muy fácil, agricultores. No, señores, ¿cómo hacía esta gente para cultivar unas extensas zonas que eran pantanos? Les tocaba drenar los pantanos, les tocaba crear presas para evitar que el agua llegara, les tocaba generar sistemas de riegos allí donde no había agua, les tocaba talar cualquier cantidad de bosques espesos, inaccesibles, para lograr hacerlos cultivables. Era una gente dedicada a eso, y todas las técnicas de agricultura que desarrollaron alcanzaron en su época un desarrollo nunca conocido en la historia de la humanidad. En todas partes introducían los monjes cultivos e industria, empleaban métodos de producción desconocidos hasta la fecha. Abordaban la cría de ganado y de caballos o las técnicas de fermentación de la cerveza, la apicultura y el cultivo de frutas. Señores, los benedictinos fueron los primeros que hicieron cruces de razas entre reses. Es decir, eso que se daba por la casualidad, ellos fueron los primeros que empezaron a pensar eso pues, que Brahman, que Jersey, que Holstein, que no sé qué, que esas Cebú, que hoy nosotros conocemos y sabemos cómo enrazar, y sabemos este tipo de raza me produce buena leche pero mala carne, este tipo de raza me produce buena carne. Todo eso hoy se lo debemos a los monjes benedictinos. O sea, Colanta le debe su vida a los benedictinos, señores. Y eso que Colanta sabe más. Pero también la fermentación de la cerveza. Bavaria le debe la vida a los benedictinos. Pilsen, el comercio de grano. En Parma,
Empezaron a elaborar queso. ¿A quién le gusta el queso? Gracias, monjes benedictinos. En Irlanda, criaderos de salmón. ¿A quién le gusta el salmón? Los felicito. Y en muchos lugares los mejores viñedos. Almacenaban el agua en primavera para distribuirla en épocas de sequía. De hecho, fueron los monjes del monasterio de Saint Lauren y San Martín quienes, tras observar que las aguas primaverales se filtraban inútilmente en los prados, las dirigieron hacia París. O sea, los primeros que llevaron agua a París fueron los monjes benedictinos. O sea, los acueductos los empezaron a desarrollar los monjes. O sea, EPM existe gracias a los benedictinos. Parece chiste, pero todo lo que ellos desarrollan hoy ya lo habían desarrollado los monjes y eso fue la herencia que nos dejaron. Sigamos. Aprendieron, en Lombardía aprendieron de ellos las técnicas de riego que transformaban asombrosamente la región en las más ricas y fértiles tierras de Europa. O sea, el desarrollar sistemas de reguío, de reguío, dije yo. Desarrollar técnicas de riego significó un avance económico sin precedentes también, porque inmediatamente la agricultura comenzó a prosperar, porque la agricultura ya no dependía de estar muy cerca de las fuentes de agua, sino que ahora somos capaces de almacenar las aguas, ahora somos capaces de almacenar que las aguas lluvias, somos capaces de desplazar aguas desde largos tramos. Es increíble lo que desarrollaron, por eso construyeron la cultura europea. ¿A quién le gusta el champán? Nadie se ha tomado un champancito, de pronto llega a una fiesta, eso se lo debe a un benedictino. Termino lo del champán. Don Periñón fue quien inventó el champán y era monje benedictino. Nada más y nada menos. Monje benedictino, señores. Dice Anderson que en Israel hay unos sistemas de riegos muy desarrollados. Es decir, en medio de esa sequía han logrado producir, en medio de largas extensiones de tierra infértil, pues, digamos, fertilidad, de cultivos hidropónicos, una cantidad de cosas. Se debe precisamente, ¿qué? A esos avances que empezaron con los benedictinos. O sea, todo eso hunde sus raíces en los monjes benedictinos. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, hubo otra orden. Entonces ya dijimos, bueno, entonces acá, pongamos agricultura, riegos, cerveza, champán, quesos, viñedos, salmón, ganado, acueductos. Estamos hablando de que la inmensa mayoría de cosas las inventaron y las que ya existían las perfeccionaron. Estamos hablando de que ellos surgen en el siglo IV y de ahí en adelante empezaron todos esos desarrollos. De ahí en adelante empezaron esos desarrollos. En el siglo IV, V, a partir del siglo VII hubo una gran expansión de sus ideas, una gran expansión de sus comunidades. Muy bien. Lo que hacían era que en esa época que los bárbaros acabaron con todo, ellos estaban aparte desarrollando todo eso. Ellos estaban desarrollando todo eso y llegaban y los bárbaros acababan un monasterio y ellos recogían lo que quedaban y fundaban otro y bastaba que quedara un solo monasterio benedictino para que se conservara la cultura que existía hasta entonces. O sea, tal era la concentración de cultura, de sabiduría y de conocimiento que tenía cada monasterio. O sea, la gente intelectual, los grandes hombres pensantes eran benedictinos. Pero no solo eso de los benedictinos. Además, la conservación de la cultura, señores, la conservación de la cultura se la debemos a los benedictinos. ¿Por qué alguien puede leer hoy a Homero? ¿Por qué pueden leer a Virgilio? ¿Por qué pueden leer la Odisea? ¿Por qué pueden leer todo lo que consideramos los clásicos griegos? Porque los monjes benedictinos conservaron esa cultura. Señores, los únicos códices, es decir, los únicos, lo más original que tenemos
de estas obras se remontan a la época de los benedictinos, que eran los que se dedicaban a recopilarlos de todas partes para que los bárbaros no los quemaran y no los dañaran, a tratar de concentrar toda la cultura y para que no se perdieran cuando ya había una técnica que era el papiro, pero el papiro era papel. Y el papel papiro era muy frágil, se dañaba. Ellos desarrollaron la técnica del pergamino, y el pergamino ya son cueros que duran mucho más, y se gastaban vidas enteras transcribiendo los clásicos para que los pudiéramos conservar, para que hoy la gente pudiera volverlos a leer, para que no perdiéramos los filósofos griegos, para que no perdiéramos todo eso que enriqueció tanto nuestra cultura. Se le debe a estos señores, los monjes benedictinos. Y allí donde los bárbaros destruían, construían los monjes y enseñaban a los pueblos, y se reunía la gente en torno a los monasterios que quedaban alejados, se reunían en torno a nutrirse de la cultura de ellos. Y esto es lo que ellos llaman, lo que algunos se atreven desde la ignorancia supina a llamar oscurantismo. Pero vino otra gente. Voy a borrar acá. A la Edad Media. La Edad Media comienza del siglo IV al siglo XV. Eso es lo que se conoce como Edad Media. Y la llaman Edad Media precisamente porque supuestamente fue una edad ahí medioevo, medio oscurantista, una edad ahí del retraso, hasta que finalmente se rompió todo esto con el Renacimiento. Y el Renacimiento significó la aparición nuevamente de la cultura. No tienen la menor idea que el Renacimiento se dio gracias a que la Iglesia había logrado desarrollar hasta tal punto la cultura que se podía dar ese Renacimiento. ¿Por qué no se dio ese Renacimiento en otras culturas? Porque ese Renacimiento, que ahora vamos a hablar un poquito de él, que fue el Renacimiento del arte, volver a los clásicos griegos, porque ellos eran tan felices en el Renacimiento, siglo XVI, leyendo a los autores clásicos de la filosofía griega, porque la Iglesia Católica había conservado los escritos de los griegos, había conservado los escritos de los romanos, porque eran felices hablando de Quintiliano, eran felices hablando de los discursos de estos grandes hombres allá en el Ateneo, porque gracias a la Iglesia se había conservado todo ese conocimiento y esa sabiduría, gracias a esos monjes. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Wilson, de pronto, ¿en qué parte podemos encontrar toda esa información? ¿De pronto algún libro? Sí, les voy a dar otro libro. Se llama ¿Cómo la Iglesia construyó la civilización occidental? Cómo la Iglesia construyó la civilización occidental, de Thomas Woods. También lo pueden descargar por internet. Es muy fácil de leer. Tiene 137 paginitas. Estos son los benedictinos. Los cistercienses. Los monjes del Cister. Siglos XI y XII. Otros monjes. Los cistercienses son otros monjes que quieren vivir la regla de San Benito. Digamos que San Benito es el papá de todos los monjes y los benedictinos son los papás de todos los monjes en Occidente, pero digamos que claro, con el tiempo también algunos se fueron desvirtuando. Estos quisieron coger la regla de San Benito con radicalidad. Los llamaban también los monjes blancos. Y esta gente de estricto cumplimiento hizo desarrollos tecnológicos hidráulicos no conocidos ni en la Grecia ni en la Roma antigua. ¿Y qué es esto de desarrollos hidráulicos? Empezaron a entender el poder que tiene el agua. Empezaron a generar acueductos de kilómetros. Y estamos hablando de que los romanos eran los constructores.
pero ni Roma logró desarrollar tecnología tan avanzada para acueductos. Empezaron a generar el molino ya no movido por animales, que era un molino, los animales o los hombres se gastaban pues cualquier cantidad de esfuerzo, de comida, de ayuda para poder mover todo eso. No, eran molinos hidráulicos, eran molinos movidos por la fuerza del agua. Esta gente desarrolló esto. Estos fueron los que desarrollaron esa idea, los que entendieron que el agua tenía poder para producir energía. Desarrollos hidráulicos. Dicen, la difusión de las máquinas en Europa durante la Edad Media alcanzó un nivel desconocido hasta la fecha en ninguna civilización. Empezaron a desarrollar, ellos no alcanzaron a terminarlo gracias a Enrique VIII. En Inglaterra estaban los cistercienses más inteligentes y empezaron a desarrollar unos hornos capaces de funcionar a altísimas temperaturas para fundir hierro, para hacer acero, para ser capaces de producir lo que sería el preludio de la revolución industrial. O sea, ¿por qué se dio la revolución industrial? Porque se lograron desarrollar unos hornos con unas temperaturas tan altas que eran capaces de fundir unos metales que bajo otras condiciones era imposible manejarlos. Entonces luego cuando lograban fundir todo esto y cuando lograban hacer máquinas con este hierro fundido, fue que lograron empezar finalmente a vislumbrar la máquina de vapor. Pues estos estaban ya en el siglo VI desarrollando esto. Y llegó Enrique VIII, Enrique VIII rompe con Roma y vota a los cistercienses de Inglaterra. Y tal vez, gracias a Enrique VIII, la revolución industrial, a la que le debemos tanto desarrollo, se hubiera dado 2 siglos antes. Gracias a él no se dio 2 siglos antes, porque se daría finalmente en el siglo XIX. Entonces, señores, no, siglo XVI, siglo XVI, vamos a decir siglo XVI. ¿Quién como Dios? Estamos hablando entonces también de desarrollo de máquinas. Desarrollos metalúrgicos. Hubo un monje cisterciense llamado, se llama Elmer, pero le decían el monje volador. Fue capaz de volar 90 metros con unas alas que él mismo creó. Se quebró los pies pues en ese primer vuelo y el superior no lo dejó hacer nada más, pero empezó a desarrollar ya desde ahí, desde el siglo XI, empezó a desarrollar ya las leyes de la aerodinámica que después darían lugar a la aviación. O sea, esta gente fue visionaria, esta gente fue tremenda. ¿Quién como Dios? ¿Te suena Bernardo de Claraval? ¿Se han leído el libro La familia que alcanzó a Cristo? Te lo tienen que leer. Una novela bellísima, La familia que alcanzó a Cristo. Es el esplendor de ellos. ¿Quién como Dios? Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sigamos. Pero vamos a ver qué más se produjo en ese siglo. Entonces ya vimos los monjes. Podríamos decir, del siglo IV hubo un enorme desarrollo hasta el siglo XVI, digamos, que vinieron otras nuevas comunidades. Pero hacia el siglo VIII vino, lo llaman la reforma o el renacimiento carolingio. El renacimiento carolingio
del siglo VIII al siglo XII, que se dio unido el desarrollo de ellos, pero hubo unos elementos interesantísimos. Un señor llamado Carlomagno, que no podemos decir que era un santo, pero era un fiel católico. De hecho, cuando tú vas a entrar a la Basílica de San Pedro, en el pórtico de la Basílica de San Pedro ves hacia un lado la estatua de Carlomagno y hacia el otro lado la estatua de, ¿quién me dice de quién más? Siglo IV, año 313, Edicto de Milán, Constantino. Constantino. Fueron dos personas significativas para la fe, aunque no hayan sido muy santos, por eso no están dentro del Vaticano, dentro de la Basílica de San Pedro, están allá afuera en el pórtico de entrada, pero ahí están ellos porque fueron significativos. ¿Qué pasó con Carlomagno? ¿Quién era este señor? Este señor fue un católico profundamente enamorado de la belleza, del bien, del arte, de la ciencia, del desarrollo, y logró cualquier cantidad de cosas. Empecemos. En la época de Carlomagno, la escritura, la copia de libros, el arte, las obras arquitectónicas y el pensamiento de los hombres educados en la catedral y en las escuelas monásticas proporcionaron un importante cambio cualitativo y cuantitativo de la vida intelectual. Estábamos acabando de pasar las invasiones bárbaras, la cultura se estaba perdiendo, llega este señor a decir, volvamos a recuperar la cultura, y esto lo empieza a hacer ¿con quién? Con los monjes, con los papas, con los sacerdotes, y empieza un proceso de renovación de la cultura. Tenía una persona que se llamaba Alcuino de York, fue el más grande intelectual de su época, trabajó con Carlomagno, que era experto en latín y experto en lenguas antiguas, y por eso pudo recuperar y enseñarle a mucha gente latín para recuperar esas obras clásicas. La gente no siempre es consciente, dice Kenneth Clark, es un historiador británico famosísimo, autoridad mundial, no siempre es consciente de que actualmente solo existen 3 o 4 manuscritos antiguos de los autores latinos. Todo nuestro conocimiento de la literatura antigua se debe a la labor y recopilación y a la transcripción iniciada durante el periodo de Carlomagno. Y casi la totalidad de los textos clásicos que lograron sobrevivir hasta el siglo VIII siguieron vivos en la actualidad. Les voy a dar un dato solamente. Carlomagno logró recuperar 7.000 obras. Textos clásicos, 7.000 textos clásicos. Esa fue la cifra que logró él recuperar durante su vida. ¿Me recuerdas el nombre del intelectual que le ayudó a Carlomagno a escribir las obras en latín? Alcuino de York. ¿Saben por qué nosotros no leemos así y por qué las cosas no están así? Por Carlomagno. Otra cosa importante fue la minúscula carolingia. Te los quise poner así porque la minúscula carolingia fue un desarrollo del texto escrito, casi tan importante y tan significativo para la literatura de la historia de la humanidad como la invención de la imprenta. Era muy difícil para todo el mundo saber qué era lo que decían, porque había muchos tipos de letra, la gente escribía todo junto, la gente no puntuaba, la gente no utilizaba mayúsculas y minúsculas, la gente era una locura. Entonces esos pobres monjes eran embalados tratando de entender qué era lo que decía ahí, estudiosos, tratando de comparar con otros textos. Fue Carlomagno junto con Alcuino de York, junto con obispos, junto con papas, los que dijeron vamos a establecer algo que se llamó la minúscula carolingia. Era un tipo de letra legible por todo el mundo. El concepto de mayúsculas y minúsculas se lo debemos a Carlomagno, nada más y nada menos. La introducción de la puntuación se la debemos a Carlomagno. La introducción de algunos signos de puntuación se la debemos a Carlomagno. La separación
de algunas palabras con otras, se las debemos a Carlomagno. Hoy podemos leer gracias al renacimiento carolingio de Carlomagno. Y eso se debe a la Iglesia Católica, señoras y señores. ¿Quién como Dios? Interesante el ejemplo, ¿cierto? Sería muy maluco leer así. Muere Carlomagno. ¿Quién asume todo el legado? Pues aquellos con los que él lo estaba haciendo, la Iglesia. Y la Iglesia, a través de 2 concilios, promueve la cultura y promueve que se siga creciendo en intelectualidad. En el concilio de Baviera, en el año 789, y en los concilios de Chalons y Aix. En los años 813 y 816. ¿Qué hizo la Iglesia en esos concilios? Sí. ¿Qué hizo la Iglesia en esos concilios? Le dijo a todo el mundo, señores, abran escuelas, enseñen a todo el mundo, enseñen a leer, enseñen a escribir, recuperen la cultura. La Iglesia no era la Iglesia la que la estaba destruyendo, era la Iglesia la que estaba salvando la cultura. Y miren, nada más y nada menos, lo que se decía en esa época. Lo que decía Teodulfo, amigo de Alcuino, al obispo de Orleans y abad. Dice así: los sacerdotes abrirán escuelas en pueblos y ciudades. Si alguno de los fieles le confía a sus hijos para que aprendan las letras, no se negarán a mostrar a estos pupilos con absoluta claridad las enseñanzas. Los sacerdotes desempeñarán esta tarea sin pedir pago alguno por ello, y caso de recibirlo, no aceptarán de los padres más que pequeños obsequios. Gracias a eso, el Santo San Antonio pudo disfrutar y se metió tanto de lleno a recibir tanta. Pero por supuesto. Pero es que estamos viendo una cosa, muchachos, estamos viendo que era a todo el mundo, estamos viendo que en el esplendor de la civilización occidental solamente se instruía a la gente que tenía dinero, pero acá en lo que ellos llaman la época oscura, los sacerdotes iban a instruir a todo el mundo, y se instruía en esta época de la Edad Media al hijo del rey, al hijo del noble, junto al hijo del mendigo, porque no valía nada, porque era abierto para todos. ¿Y quién hacía ese trabajo? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Por eso todavía hoy no existe una institución que eduque más gente en el mundo que la Iglesia Católica. ¿Quién como Dios? Amén. Pero vamos con más, las universidades. Hay que decirle a todos los muchachitos estos de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional y de todas estas universidades públicas izquierdosas, que lo único que hacen es odiar a la Iglesia, que ellos estudian en una universidad gracias a que la Iglesia Católica inventó las universidades. Cuando te venga a alegar que aprendieron algo en la universidad, tú le dices, mira, qué casualidad, esa iglesia que tú criticas fue la que inventó la universidad. El sistema universitario fue creado por la Iglesia Católica. Bien, vamos a ver algunos datos de las universidades. Las primeras 4 universidades que se crearon: la Universidad de París, la Universidad de Bolonia, la Universidad de Cambridge, y la Universidad de Oxford. Fueron las primeras. Primera, París. ¿Cómo se dio el tema de las universidades? Les voy a explicar rápidamente. Antes de las universidades existían ya en el mundo griego, a partir de Pitágoras, empezó a existir algo que se llamaba la escuela. Entonces Pitágoras era un sabio, reunía gente en torno a él y la gente entraba a la escuela de Pitágoras y pertenecía a la escuela de Pitágoras para siempre. ¿Qué era lo que la gente aprendía ahí?
aprendían las 7 artes, que era la retórica, la oratoria, la lógica, aprendían música, aprendían matemáticas, aprendían, bueno, eso lo llamaban el quadrivium y el trivium, eran 7 artes que aprendían, y eso era lo único que se aprendía y la gente se especializaba en eso. Cuando la Iglesia Católica recuperó toda esa cultura, la Iglesia lo que hacía era tener unos sabios que enseñaban estas 7 artes también a todo el mundo, pero la idea era no simplemente que aprendieras un conocimiento, sino que te volvieras sabio, porque sabiduría y santidad se identificaban. Tú estudiabas para ser sabio, para ser santo. ¿Qué pasó con esto? Empezaron a haber escuelas. En París empezaron a haber unas escuelas muy famosas, la escuela Victorino, era un señor que empezó a convocar personas a su alrededor y empezó a reunir mucha gente, y después varios maestros empezaron a reunir mucha gente, y resulta que estos maestros en algún momento dijeron, vamos a unirnos todos y vamos a formar lo que llamaron esos la Universitas Studiorum. Todo empieza con la Universitas Studiorum. Es decir, vamos a reunirnos todos para que todos podamos compartir nuestro conocimiento y vamos a dar una estructura a este conocimiento. Y entonces surge la primera universidad, la Universidad de París. ¿Ok? Pero esta Universidad de París surge ¿con quién? Con gente virtuosísima, con gente que quería ser sabia y santa, con gente que quería estudiar para conocer y amar, que quería estudiar para enamorarse más y más de Dios, con los intelectuales de la época, que ¿quiénes eran? Los monjes, los sacerdotes, eran en esa época las lumbreras. Eso es mucho antes, estamos hablando del siglo XI. Estamos hablando de las lumbreras de entonces, señores. ¿Qué pasó? Estamos hablando siglo XI, en el siglo XII se redescubre Aristóteles. Aristóteles se redescubre y se empieza a estudiar en profundidad a Aristóteles y empezaron a intercambiar conocimiento de lo que aprendían de Aristóteles. Aristóteles se había perdido, hacia el siglo XII se recupera, entonces ya hacia el siglo XIII tenemos ya la universidad organizada, alcanzando unos umbrales de conocimiento que hoy envidiaríamos. Yo estaba leí mucho para esto, el conocimiento para que una persona pudiera recibir la licencia para enseñar era un conocimiento monumental, era una persona que tenía que haberse leído no sé cuántos clásicos, era una persona que tenía que ser capaz de debatir con no sé cuántas personas, era una persona que tenía que hablar no sé cuántos idiomas. O sea, el nivel intelectual que se alcanzó es un nivel intelectual envidiable hoy. Hoy difícilmente se encontrará una persona con ese conocimiento enciclopédico. Eso demuestra la cantidad de estudio y la cantidad de rigor académico que la Iglesia daba a entonces. ¿Y por qué decimos que era la Iglesia? Señores, muy sencillo, porque no se abrió una universidad si el Papa no le daba la cédula a la universidad. Era el Papa el que nombraba las universidades, era el Papa el que daba la licencia docendi, se llamaba, la licencia para enseñar. Era el Papa el que decidía si acá se abre o no se abre universidad. Y atentos con esto, van a decir, ah, claro, le tocaba al Papa. Señores, en los países, en las ciudades entonces, no les gustaban las universidades. En París pusieron problema por la universidad. El alcalde puso problema, dijo, acabemos con esto, eso es una locura. Viene gente extranjera, gente de otras culturas, esto me va a generar un poco de cosas. Los papas, les voy a hacer una lista de papas que defendieron la universidad, la autonomía de las universidades, la autonomía de los profesores, la autonomía de los alumnos contra el Estado que quería acabar la universidad. No era la Iglesia la que quería acabar la universidad, era en ese entonces el Estado, el gobierno, era en ese entonces los que gobernaban, los que querían que no hubiera universidad. Varios papas que defendieron la universidad, aparte de que la crearon. Empecemos. Honorio III. Se puso de parte de los estudiantes de Bolonia que protestaban por las violaciones de sus libertades. Inocencio III. Favoreció la autonomía de las universidades contra la pretensión del canciller de París de que le jurasen lealtad. Gregorio IX. Promulgó la bula, Parens Scientiarum en favor de los maestros de París.
Bonifacio VIII. Clemente V y Clemente VI. Gregorio IX. Ya estuvo Gregorio IX. El nivel de conocimiento que alcanzaban en aquel entonces era envidiable. Edith Sila, especialista en filosofía natural, lógica y tecnología de los siglos XIII y de los siglos XIV, afirma que deberíamos maravillarnos del grado de complejidad lógica que a buen seguro alcanzaban los universitarios de Oxford en el siglo XIV, que deberíamos maravillarnos. El Papa Alejandro IV, ya lo dijimos, llamaba a las universidades las lámparas que iluminan la casa de Dios. Hoy son las caucheras que las apagan. La inmensa mayoría sí, la inmensa mayoría era estudio para el que quisiera. Se favorecía el estudio de los nobles, de los no nobles, de todo el que quisiera estudiar. Se favorecía de una manera tremenda. Hermano, la casa de Dios. ¿Y vas a decir algo, Alejo? De la historia, muchos historiadores decían que la iglesia en realidad había apagado las luces del conocimiento y que les gustaba mantener a la gente ignorante. Y mira que aquí se demuestra todo lo contrario. En realidad los que les interesaba tener a la gente ignorante eran las monarquías y los sistemas pues, que no Exactamente, exactamente. ¿Esto por qué se dio? Ya te doy la palabra, Santi. Por el surgimiento de la escolástica y con esto terminamos. ¿Qué era la escolástica? La escolástica era una escuela de pensamiento cuyo máximo esplendor fue Santo Tomás de Aquino, que tenía como base que la fe y la razón no se oponen, se complementan maravillosamente. Y tenía como base que debía encontrarse la verdad, y que la verdad científica, pues no científica en el sentido moderno de la palabra, sino la verdad pues que se estudiaba de manera estricta, de manera filosófica, era una verdad que no nos debía atemorizar. O sea, nunca tuvieron miedo de encontrar la verdad porque siempre tuvieron la certeza de que ninguna verdad se iba a ir contra lo que Dios nos había enseñado, porque la verdad y la fe proceden ambas de Dios, porque lo que Dios nos revela en la Sagrada Escritura no puede oponerse a lo que Dios nos revela en la naturaleza. Tenían esa convicción y siempre lograron compaginar perfectamente fe y razón. Y gracias a este cultivo de intelectualidad se pudieron dar las universidades. O sea que tú estudiaste en una universidad gracias a que la Iglesia Católica inventó las universidades. Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia es pilar y base de la verdad. Primera de Pedro 3:15. Estad siempre dispuestos a dar respuesta a quienes os pidan razón de vuestra esperanza o de vuestra fe.